Entonces, la gestión de inventarios, digamos, la vamos a dividir en dos. La primera parte es definir qué es un inventario y qué son los inventarios y cómo se clasifican. Y la segunda parte ya va a ser cómo se gestionan los inventarios. Entonces, realmente, a veces es como muy lógico. ¿Qué es un inventario? Son productos, definitivamente. Entonces, ¿cómo se define un inventario? Comercialmente es el conjunto de artículos o mercadería que se compra y se almacena para ser utilizados, ya sea en un proceso de producción, si se produce, o si se compra terminado para la venta. Digamos, también pueden ser los bienes o empresa, o de la empresa o de las personas que utilizan para operar, para transportar, etc. Entonces también puede generar un inventario. Va a depender de cómo lo queramos ver. Por ejemplo, la parte contable tiene un inventario, digamos, de sus costos. Por ejemplo, nos sirve para los estados de resultados poder tener una depreciación. Cuando inventariamos los vehículos, los edificios, las computadoras, todo ese tipo de cosas, contablemente nos sirve depreciarlos para poder deducir impuestos. Entonces es importante un inventario de bienes y servicios. Y el de productos, por supuesto, es para poder operar y vender, ¿verdad? Los tipos de inventarios, digamos, más comunes que hay van a depender del enfoque. El inventario en tránsito, digamos, es enfocado a la mercadería. Es cuando compramos alguna mercadería de algún proveedor que sea local o de importación, y mientras no nos ha llegado a nuestra bodega, pero ya generamos una transacción, ya generamos una orden de compra, decir, mire, si lo quiero, eso ya pasa a ser de nuestro inventario. Entonces, de alguna forma, aunque no haya llegado, se le llama inventario en tránsito, porque ya se generó, digamos, una obligación para poder pagar ese inventario que adquirimos, y por ende, pues ya es parte nuestra. Por supuesto, está el inventario de materias primas, que es cuando son para las empresas productoras. Toda aquella empresa que produce, pues va a tener que tener un inventario de materias primas para poder hacer una mezcla o una transformación e incorporarlo al producto final que vende. Inventario es el proceso, pues cuando ya tenemos las materias primas y el producto, pues lo hacemos una producción, una transformación, pero que está todavía sin terminar. Digamos, de alguna forma, conforme se van estructurando las empresas, y especialmente para temas contables, para determinar nuestros costos de inventario o nuestro inventario, se define, por ejemplo, miren, entregué esto a producción, tengo esta cantidad, pero no ha salido. Entonces se toma como un inventario en proceso hasta que no salga el producto final, ¿verdad? Y por supuesto está la parte del producto terminado, que son todas las mercaderías o bienes adquiridos, transformados y fabricados que están ya aptos disponibles para la venta. Ya se juntaron las materias primas que había, ya se produjo y pues ya tenemos nuestro producto para vender. El inventario disponible es el que se encuentra listo para el producto para la producción, para la venta. Aquí, digamos, se toma en cuenta aquello que no tiene una transformación. Por ejemplo, maquinaria que no se construye acá y no se transforma. Cuando la compro, la tengo, ¿cuál es su inventario disponible? La maquinaria que tengo, eso es más que todo. Igual cuando ya se tiene el producto terminado, pues ya se toma como inventario producto terminado y el inventario disponible, ¿verdad? Inventario en consignación, pues si nosotros tenemos algún cliente que le queramos que nos comercialice nuestro producto, pero no lo quiere comprar, sino quiere comercializarlo según lo vaya vendiendo, pues entonces se le llama inventario en consignación. De igual forma hay que tenerlo en cuenta dentro de nuestro control para poder definir cuánto tenemos nosotros, y de alguna forma, por ejemplo, dice, bueno, estoy produciendo y le entregué a un cliente 2 cajas de lácteos o 3 cajas de lácteos y yo sigo produciendo y él no lo ha vendido. Entonces, en vez de producir, digo, si él en tanto tiempo no lo produce, lo voy a traer y lo vendo a otro y se lo voy reponiendo, pero sé que es mi inventario y no es del cliente hasta que no me lo compre o hasta que se lo facture, ¿verdad? Sí, va a depender, digamos, de los tipos de negocios, porque, por ejemplo, cuando es un producto muy consumible o vendible, digamos, pues es más riesgoso dar en consignación, pero cuando hay productos de mucha inversión, de alguna forma, y se quiere posicionar, eso es una estrategia que se puede generar. Por ejemplo, yo estuve en una empresa de repuestos mucho tiempo y habían empresas que manejaban flotas, pero no nos querían comprar los repuestos, pero les surgía tenerlos disponibles. Entonces lo que hacíamos era darles un producto en consignación de todos, digamos, de los productos, y se les dio inventario quincenal. Lo que no estaba cuando nosotros llegábamos, lo facturábamos. Entonces, de alguna forma ellos mismos se cuidaban de no sacarlo de la bodega, porque nos pasaba, no, es que lo tengo no sé dónde, no, sino, digamos, la condición era que cuando nosotros inventariamos el producto no estaba ahí, o estaba dañado la caja o cualquier otro tema, pues eso nos lo generaba y lo facturaba.
¿Qué nos dio? Que realmente empezamos a venderle más al cliente porque tenía el producto ahí disponible. En esos casos, digamos, es una buena estrategia, pero es el riesgo de que si el cliente es desordenado o no paga, pues empieza a generar un problema de tener el inventario. Entonces, algunas veces, por ejemplo, dependiendo del producto, dependiendo del cliente, si nos interesa comercialmente, digamos, en posicionarlo en algún lado, podemos empezar con inventarios pequeños, que al final es una inversión dárselo para que lo comercialice, para que los otros clientes lo vean. Por ejemplo, todo el producto que está en Walmart, ellos lo compran ahí, todo está en consignación, todo lo que está ahí es para verlo, y si se vende, lo pagan, si no, no. Entonces ellos de alguna forma es su forma de manejar los productos. Entonces todos aquellos clientes que les interesa estar en esa plataforma de Walmart y que su producto es exhibido a consignación, digamos, le dicen, mira, aquí está mi producto, le doy un traslado de pedido o una orden que me reciba y tiene tantos días para rotarlo. Y si se dan cuenta, quien rota o quien promueve los productos no es Walmart, es cada una de las empresas que está ahí, las impulsadoras o los impulsadores viendo su producto. Pero es una forma de posicionarse que cuando dicen, mi producto ya está en Walmart, o la gente lo empieza a ver, pues les funciona. Es un riesgo, sí, pero también es una forma de lograr posicionarse en algún mercado o en algún punto que uno quiera, ¿verdad? Eso ya es más para temas contables. Digamos, definitivamente cuando una empresa una operación o algún pedido contable, pues es necesario definir un inventario inicial. Por ejemplo, si voy a empezar con un nuevo producto, una nueva línea, bueno, mi inventario inicial de ese producto va a ser tanto, y hacer un listado de la cantidad de producto que tengo, o para fines contables. Igual el inventario final, pues ya es cuando se cierra una empresa, cuando se cierra una operación, cuando ya pues en consignación le quité al cliente el producto, o para, digamos, para un determinado periodo de tiempo que se quiere establecer, por ejemplo, mes a mes, inventario inicial del principio de mes, inventario final de mes. No sé si, digamos, en sus empresas pues llevan el tema del costeo y contablemente mes a mes. Entonces, si se lleva, es necesario tener un inventario inicial y un inventario final, porque contablemente pues se tiene que reportar, ¿verdad? El inventario físico, pues esto es un tema de control, es contar, medir, pesar y anotar todo aquello de las mercancías que se encuentran disponibles en el inventario. Eso pues ya es un tema de validar qué es lo que estamos teniendo para poder decir que está físico, si está bien, si no está bien. Por ejemplo, cuando es producto perecedero, las fechas, viendo la rotación, y por supuesto cuando es un producto caro, digamos, inmovible, pues validar que pues tener control sobre ese producto, ¿verdad? El inventario anual, ¿cuál es la redundancia? Una vez al año, regularmente a fin de año, para temas contables igual, y también para temas de controles, pues la SAT exige su reporte. Si somos una empresa que maneja producto y que estamos, digamos, registrados como empresa que maneja mercancía, tenemos que presentar un informe anual de la contabilidad, sobre el inventario que se tiene disponible o que se cerró el periodo. Para también temas de control, dependiendo de los volúmenes que se manejan, pues se puede ir haciendo inventarios cíclicos o rotativos para ciertos productos. Por ejemplo, hay empresas que manejan bastantes artículos, digamos, de productos, algunos con mayor costo, o algunos que rotan mucho, o cuando una empresa empieza, digamos, a desarrollar más líneas, pues necesita ir teniendo controles, y con eso pues va haciendo inventarios cíclicos con un plan. Por ejemplo, voy a inventar tal producto una semana, otra semana, para ir definiendo, tener exactitud de inventario y pues no tener pérdidas, ¿verdad? El inventario permanente o perpetuo se le llama prácticamente el inventario que llevamos día a día, que es nuestro CAPEX, ya sea en un sistema o manualmente, pues es el inventario de entradas y salidas que registramos cuando compramos y vendemos. Entonces, después de tener la parte de los inventarios, para poder definir el costo de los productos, por lo regular, digamos, ¿usted cómo define cuál es el costo para ponerle el precio de un producto? Primero el costo de materia prima, de ahí sumamos todo lo que invertimos para saber cuánto más o menos nos sale el precio de una libra. Manejamos más o menos como el 25%, lo incrementamos como el 25-35% de margen. Y ahí, digamos, usted al tomar los precios o los costos de su materia prima, según la orden que va recibiendo, esos costos toman. ¿Sí? Así es. Bueno, esa es una forma. Entonces,
en el mercado, bueno, hay varias formas de hacer el costo, la valoración de cómo yo determinar el costo de mis productos precisamente para poder hacer un incremento del margen para poder poner la venta. Entonces, hay 3 métodos que son los más comunes y utilizados. El primero se llama método PEP, primero en entrar, primero en salir. Realmente pues FIFO, digamos, en la parte de inglés que también se conoce, y este se basa en que las últimas compras, el costo, perdón, costo de las últimas primeras compras es el que se le asigna a la existencia para la venta. Entonces, por ejemplo, aquí por ejemplo, cuando se compra el producto, el primero que entró es el costo que le voy a asignar para definir mi precio. Entonces, cuando yo voy teniendo bastante rotación de inventario, yo defino, miren, todo lo que va entrando primero, ese va a ser el costo que yo voy a tener o voy a tomar para poder definir mi precio. Por ejemplo, en este caso se compró un producto el 1 de julio que costaba 620 quetzales y 250 unidades. De ahí se compró el 10 de julio 250 unidades a 628 quetzales. De ahí se compró el 15 de julio 250 unidades a 633 quetzales. Cuando me toca vender o definir el producto para poder sacar un costo, digo, bueno, ¿qué precio voy a tomar para poder definir mi costo? En este caso, con este método, tomo lo primero que entró, es el costo que voy a tomar, es decir, el primero que entró costaba 620, entonces ese costo es el que voy a tomar para poder vender. Y si cuando se acabe la cantidad de unidades por ejemplo, si aquí dice yo saqué 250, y 250 entraron, pero si yo hubiese vendido solo 200, las otras 50 que venda tendría que tomar el precio de 620 y las otras, digamos, las otras 200 que vendieran con precio de 628. Entonces ahí me genera ese costo para poder definir mi precio. ¿Qué ventaja tiene esto? Que el costo, digamos, es el más actualizado porque voy saliendo de lo que primero que compré, entonces realmente el costo que me va quedando para mis materias es lo último que voy comprando. Entonces, si me subió el precio o me bajó el precio, pues voy tomando ese último costo, digamos, que me van vendiendo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, eso es un método. El otro método es tomarlo al revés. El último que entra es el primero que sale. Entonces, por ejemplo, si el último costo que entró es el que voy a tomar para vender. Entonces, ahí va a depender cómo lo quiero hacer. Por ejemplo, acá el primero que compré fue el 1 de julio igual, que con 620, el 10 de julio 628 y el 15 de julio 633. Cuando me toca vender, en el anterior se tomaba el primero en entrar y ahora se toma el último en entrar. Es decir, cuando vendo con el último costo que recibí y si así sigo, el siguiente con el penúltimo y así me voy en el orden. Entonces, aquí cuál es la ventaja, digamos, que se tiene. Si me han ido incrementando el precio de la compra por la inflación, por cualquier tema, el costo que me va quedando el inventario es más bajo porque es el más antiguo. Entonces, ahí va a depender cuál es la técnica o la ventaja que yo quiero decidir para definir cuál es el costo que voy a tomar. Lo que habría que tomar en cuenta si no es perecedero el inventario, porque si no, no podemos tomarlo. Lo que pasa el costo nada más. es costo, no es cuestión de rotación, sino de costo. Porque sí voy a vender lo que más rápido va a aparecer. Con la fecha de vencimiento más cercana es lo que saco, pero el costo de lo que tomo. Entonces, de alguna forma, estos son dos de los métodos que se van tomando y va dependiendo cuál es la técnica. Y el método más común es el método de costo promedio. Aquí lo que hago es hacer una ponderación de la cantidad que voy recibiendo versus la cantidad que tenía y qué costo tenía, que es lo más recomendable porque se me va, así, digamos, voy generando el promedio de lo que es lo que tenía de precios. Con permiso, perdón. Mucho gusto, ¿verdad? Estaba compartir con ustedes. Perdón que no vine a la primera clase, pero tuve trabajo el fin de semana. Compañeros al cine, estábamos nosotros. Ya, no sabía cuántos aviones se hubieran traído a todos. ¿Qué onda? ¿Dónde va? Bien, ya. ¿Qué onda? Puros cometas al lado, ¿no? Ah, la madre, cállate, me ha tocado aburrir el fin de semana. No, es la pura. Bueno, Sí. entonces el costo promedio, ¿cómo se calcula? Como les comentaba,
voy recibiendo la materia en mis productos a un costo de entrada. Por ejemplo, aquí he recibido 150 unidades a 620 quetzales, pues el costo promedio es el mismo porque todos entran en esa unidad. De ahí recibo otras 250 unidades a 628. Entonces el costo promedio varía, que se toma multiplicando los 620 por 250, 250 por 628 y el total pues lo divido entre las 500 unidades que tengo y me da un costo promedio de 624. Se dan cuenta aquí, aunque este fuera un poquito más barato y este más caro, pues me sale el costo promedio y voy neteando cuál, digamos, cómo me queda para ir definiendo y me va mezclando lo que es el costo para no irme ni con lo más bajo ni con lo más barato y me permite como mantener un equilibrio. Y ahí el 15 de junio pues entran otras 250 unidades a 633. Se dan cuenta, el precio va en incremento, pero yo no utilizo el costo de 633 que sí lo utilizaría en el método anterior donde decía que lo último que entraba era mi costo y lo que haría era, por ejemplo, si usted le suma 25-30% a su mercadería, entonces se lo sumaría sobre 633 utilizando el método cuando tomo el último que entró. Si tomo en cuenta el método de tomar el costo de lo primero que entró, sería sobre 620 más el 25%. En este método, pues utilizo el costo promedio es sobre 620, sobre 627, le sumo el incremento. Entonces, ahí va a depender la estrategia y el mercado de cada uno. Por ejemplo, puede ser que un mercado sea muy volátil y vayan creciendo, subiendo y bajando los precios, pero que también permita subir el precio al cliente. Entonces eso, pues es mejor tomar el último precio para poder ir actualizado. Pero de repente el mercado no es tan volátil y no permite trasladarle ese incremento de precio al cliente y es muy sensible. Entonces de repente... ¿sí? Perdone, este costo de entrada veo que está variando o sea, perdón, que yo manejo bastante inventario y me quiero empapar un poquito. O sea, tenemos lo que entra, lo que sale, las existencias, pues eso no tiene ningún costo. Costo de entrada. ¿Estamos hablando del mismo tipo de productos en el costo de entrada? O sea, el mismo producto, solo que varía el precio. Exactamente. Estamos viendo que son tres métodos para poder calcular el costo que se necesita, que va a depender precisamente del mercado que se maneje. El primer método es que yo voy a tomar el costo del primer producto que entró. Entonces, por ejemplo, aquí como bien mencionaba usted, es el mismo producto y voy haciendo compras, que son estas compras. Okay. Y estas son las ventas. A este precio que voy comprando y a este precio que voy vendiendo, por supuesto, más mi ganancia. Aquí, digamos, estoy tomando el costo, porque la ganancia pues, es el 25% de lo que yo define mi costo, por ejemplo, si eso fuera predefinida, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, aquí, si compré 250 unidades a 620 quetzales, pues lo que tengo digamos, de compra son 655,000 quetzales. Acá, si compré 250 unidades a 628, pues son 657,000 quetzales, y aquí me va sumando mi inventario. 250 unidades a 633 quetzales que compré, 158,250. Entonces me toca hacer la primera venta. Y en esa venta yo tengo que definir, eso es lo que estamos definiendo, qué método puedo utilizar para definir mi costo dependiendo de la industria que estoy. Entonces, en este caso, tengo que el método que se define, esto es bien importante porque, como les comento, es especialmente para temas contables. Yo cuando defino, digamos en la SAT y me registro, voy a definir qué tipo de costo tengo. Por lo regular uno define, yo por ejemplo en una empresa que teníamos, costo promedio. Entonces cuando me auditen, me van a auditar sobre el costo promedio. Pero si yo me registro como un método PEPS, me van a auditar sobre ese método. Entonces para eso es la parte importante, uno, y dos, la parte de mercado, porque me va a definir qué costo voy a tomar para definir el precio. Entonces en este caso, como tengo que tomar el primero en entrar como costo, vendido 150 unidades, y entonces el costo que tomo para vender es del primero que entró. ¿Sí? En la siguiente venta, como ya me acabé el inventario, entonces voy a dar el precio del siguiente que entró, que son 628, y con ese tomo el costo, digamos, en este método. Okay. En el otro método, que es el último que entra, es lo que voy a tomar en cuenta para poder generar mi costo. Entonces, aquí, digamos, con las mismas entradas que tuvimos a los mismos precios, aquí es al revés. La venta que voy a hacer, en vez de tomar el primer precio que entró, voy a tomar el último. Y el siguiente voy a tomar el penúltimo. Entonces,
Ese es el otro método. Ok. Y en este método, la diferencia es que hago un mix, digamos, de lo que voy recibiendo y hago un costo promedio para validar que, digamos, que no tomo ni el más alto, ni el primero ni el último, sino voy ponderando según las cantidades que voy recibiendo a ese precio. Entonces, por ejemplo, aquí recibí 250 unidades a 620, pues como es el mismo producto que tenía, me queda 620 el costo promedio. Cuando compro otra vez 250 unidades, pero ya la compro a 628, aquí ya no me queda ni 620 ni 628 el costo, sino es el mix de la suma, digamos, de 250 por 620 más 250 por 628 dividido mi inventario, que son 500. Entonces me queda un costo promedio de 624. Me vuelve a entrar mercadería, solo que me vuelve a subir el precio a 633. Entonces, no estoy tomando ni el último ni el primero, sino tomo igual el costo promedio, que serían 500 unidades por 624, que era el costo que tenía antes, más otras 250 unidades por 633 unidades que entraron, mi costo queda en 627. ¿Sí? Pero está muy complicado así porque nosotros sumamos los costos de entrada y lo dividimos en 3 y te sale el 627 y el 28. Por las cantidades. Porque va a depender de las cantidades. Aquí, por ejemplo, son uniformes. Ahí son Bueno, ya. Porque si ya sacaste una parte del producto vas a tener menos. Porque digamos, por aquí como tiene que multiplicar la cantidad que entra por el costo. Si digamos, si le variara esa cantidad y no fueran uniformes, ahí no le va a pegar. Por allá. ¿Sí? Y, perdón. Entonces, aquí, digamos, hacemos una venta, nos vuelve a entrar otro producto, digamos, cuando vendimos a 636. Entonces, de alguna forma, el costo promedio que tenemos que nos queda es de 630, que es el saldo que nos queda, digamos, de las unidades que vendimos al costo que teníamos, más las que entran al nuevo costo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos generando el costo que definimos para poder incrementar el precio. Entonces, como comentaba, va a depender, por ejemplo, si nuestro mercado, nuestro segmento de clientes permite de alguna forma la variación o el incremento del precio según el mercado, pues podemos usar el método que es el web, que es el último que entra, primero en salir. Entonces, decir, por ejemplo, hay mercados que el cliente es, si subió, me subís, si bajó, me bajás, por ejemplo. Y hay mercados que lo permiten. Hay mercados que no, hay mercados que dicen, y no, yo me interesa el precio por un año. Por ejemplo, el combustible es variable, así como lo está. Exacto, entonces, y en el combustible nos trasladan el costo. O sea, si sube, no lo suben. Y si bajan, bueno, lo suben, pues, pero. Lo mantienen. Pero digamos, sí. Entonces, ahí, digamos, sí, es como es un mercado que regulado, supuestamente, nos trasladan el precio, el incremento o la variación. Entonces, pues, utiliza el último costo que tengan. Ahí, en ese caso, por ejemplo. Pero hay otros mercados que no. Por ejemplo, si mire. Dependiendo, digamos, de los productos que vendamos, si mire, ¿sabe qué? Yo le voy a comprar tantas unidades mensuales, pero me mantiene el mismo precio durante un año y independientemente del costo que usted tenga. Entonces, ahí no nos conviene el último costo, porque entonces, si nos subieron el precio de alguna forma, pues vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a tener menos ganancia. Si nos lo bajan, vamos a tener un poquito de ganancia. Pero al tener un costo promedio, no, mi variación no es tanto, porque realmente va a haber como un más menos incremento, digamos, con el proveedor, y entonces mantenemos más estable nuestro costo para poder mantener estable el precio y las mismas utilidades, ¿verdad? Okay. ¿Sí? No sé si les quedó claro. ¿Sí? Eso, digamos, son los 3 métodos que se pueden utilizar para poder generar, digamos, el precio mercado. Digamos, en su mercado sí sube, digamos, el precio o como... Incluso en las dos, porque póngale, dependiendo, nosotros dependemos mucho de países grandes como producción en masa de Brasil. Cuando Brasil saca un chingo de café, el café se viene abajo. Aunque Brasil no saque calidad, pero saca cantidad, entonces el café se viene abajo. Ahora, cuando hay problemas en Brasil, que casi todos en torno a Brasil porque es el mayor exportador a nivel mundial de café, entonces cuando Brasil tiene problemas sube todo el café a nivel mundial. Ahora, conforme a los pollos, el que pone mucho el precio es Avícola Villalobos. Ellos ponen el precio, ellos dictan el precio. Entonces, póngale, vienen ellos y dicen, bueno, el pollo es, póngale, hoy está a, ¿qué le digo? 100 quetzales la libra, en pie. Y mañana se les da la gana y está a 5.50. ¿Por qué? Porque se me da la gana, no hay punto, no hay porque hay poco en el mercado, por eso. Sí, simplemente porque a ellos se les da la gana.
Porque no hay como, hay subir concentrado o algo así, porque los precios del concentrado, como ustedes dicen, han de ser de método de costo promedio. No, ellos lo hacen. Incluso, pero fíjate que nosotros... Pero es como materias primas para hacerlo. Sí, sí, seguro. Pero fue un precio Ah, o sea, a fíjate, 6, 8 precio. meses, cuestiones así. Sí, pues. Entonces se mantiene como a nivel dice 6 meses. Y si sube 2 quetzales y baja 2 Sí, quetzales, pero más o menos en rango de 5 quetzales se mantiene ese cambio de precios, no es No tan abrupto, así tan- tan abrupto de subir 50 quetzales o algo así, entonces dependemos mucho de los grandes productores internos del país, en uno, en el otro dependemos mucho de los grandes productores externos. Y en ese caso, digamos, basado en esos digamos, factores, ¿les permite a ustedes también subir o ustedes se quedan estancados? No, fíjense que, bueno, depende en cuál de los dos. En el pollo sí es muy. Seguimos mucho al grande. Sí, pues. Porque hay fechas clave, póngale así como Navidad, Semana Santa, donde ellos saben que va a haber una compra inmensa de pollo y suben el precio. Póngale, está a 5.50, lo suben hasta 6.10. 6.20 y a 70 centavos por unas, ¿qué le digo? 50.000 libras, ya es plata. Entonces vienen ellos suben y nosotros subimos con ellos, ¿verdad? O sea, les permite la tendencia a subir a ustedes también. Pero el problema es cuando bajan, a veces han llegado hasta 4.50, 4.20 y casi Y tus que costos son mayores que los y casi que uno maneja casi que ganancias bien mínimas, entonces lo que sí ahí se hace es mantener. Póngale, si ellos bajan a 4.80, mantenemos en 5. No se puede dar más abajo porque si no sería casi que trabajar solo para crear tablas, ¿verdad? Ahí es donde realmente el costo afecta, porque cuando uno estabiliza su costo ya puede saber a dónde llegar y a dónde llegar. Cuando uno lo tiene estable y lo va generando con, digamos, con el rango de las compras, va a depender uno del proveedor regularmente. Digamos que uno tiene inventario y ya tiene un inventario, digamos, estable y un costo estable. Si un proveedor me quiere subir, pues si no es el único, puedo buscar opciones en rango para mantenerlo. O puedo decidir hasta dónde aguantar a mi proveedor para decir, bueno, si mi margen, porque yo establezco un margen, bueno, para que sea rentable tengo que marginar. Y eso me hace rentable mi negocio. Pero si yo veo que mi margen empieza a decaer porque mi costo empieza a subir y no puedo subirle el precio al cliente, entonces tengo que ver qué hago. Digamos, y esa estructura de precio es la que me va a permitir ir tomando decisiones. Si me permiten subir el precio a mis clientes cada vez que me sube el costo, fenomenal, eso sería lo ideal, pero no en todos los mercados se permite, especialmente porque hay digamos, marcas líderes que ya establecen los precios y que evidentemente no venden por precio, sino venden por marca, por ejemplo. O sea, en lácteos me imagino que hay marcas puntuales que suben el precio, que puede ser 1 quetzal o 2 quetzales y siguen vendiendo las mismas cantidades, o que se pelean entre varias, pero digamos, hay productores que si le suben 50 centavos, dicen, no, ya no te compro. ¿Por qué? Porque al segmento que le vendemos no tiene esa elasticidad respecto a los costos, ¿verdad? Entonces, esa es la parte importante, ¿verdad? Pues en el caso de los lácteos, a nivel artesanal, no a nivel industrial, quien maneja el precio aquí casi que en la capital, no a nivel artesanal, es el petén. ¿Así? Los peteneros son los que en la terminal o en cualquier lugar de la capital son los que ponen y quitan los precios. Ahorita por lo menos está a 8.50 una libra de quesillo. Ahí en la terminal, cuando ellos dan para que lo venda al distribuidor, 8.50. Son precios con los cuales no podemos comprar. Y normalmente, o sea, un precio 10 pesos. Esos son los que ponen cuando están topados allá, igual que la crema pura artesanal también, 20 pesos el litro. Eso es lo que ponen ellos. Entonces, uno no puede competir porque poner el costo de crema pura en el área de donde estoy, mínimo son 22 pesos precio-costo. No puedes bajar a 18. Entonces, no se está haciendo nada. Igual que el quesillo, por el precio que nosotros manejamos del S, la libra sale casi que a 10 pesos. es increíble Petelo porque lo que puede manejar aquí, aunque ahorita se les dio vuelta. Yo vivo en Chiquimula y me dedico a dar asesoría en corrales de engorde de bovinos. Y me he dado cuenta de esas variaciones de precios en el mercado debido a la gran oferta que se creó allá. No va mucho por allá usted. No. Pues allá se dio este fenómeno moda
del engorde de corral, ya que una persona que tiene su dinero guardadito en el banco dice, bueno, me voy a ganar mucha ganancia por animal, pues en 3 meses me voy a ganar con un animal 800 quetzales, 700 promedio, puede llegar a 1000 o 500, ¿no? Entonces dice, bueno, yo me voy a ganar con este animal 700 en 3 meses, pero tengo dinero para meter 100 animales. ¿Cuánto me voy a ganar en 100 animales en 3 meses? Pero muchos tenían la posibilidad de hacer este negocio. Entonces empezaron un corral acá, otro allá, otro allá. Junto con ellos la materia prima para arriba, porque había demanda. Porque había demanda. ¿Qué pasó? El mercado tronó de tener 30,000 cabezas de ganado engordando entre Zacapa y Chiquimula en corrales en distintos puntos. El mercado tronó totalmente, porque los abastecedores en los mercados dicen, tengo dónde escoger. Exacto. Entonces, no, mira, aquel me lo da más barato. Si no me lo das aquí, la libra estaba a 8.50, ya se había estabilizado. Y dice la libra, no, aquel me lo da más barato. Gente que quería recuperar por lo menos su inversión, empezó a rematar ganados. Hasta que ahorita habrán unos 15,000 cabezas en todo el oriente. Pero Petén era el mayor aportador de carne en el mercado nacional. ¿Qué pasó con los abastecedores? Dicen, no, me queda más cerca ir a Zacapa Chiquimula que subir hasta Petén, porque mi costo de ir allá es más elevado que quedarme acá. Y aquí todavía puedo venir y decir, no, mira, el vecino me lo da más barato. Entonces podían regatear. ¿Y qué pasó con Petén? Tronó en el engorde. O sea, cerraron los corrales de Petén de engorde. Y la materia prima no ha bajado. Entonces hay menor demanda y aún así la materia prima la mantienen ellos con unos precios que, pues yo me he dado cuenta por algunos amigos que tienen como que posibilidad de amarrar un código en el puerto que dicen, no, mira, la soya bajó 40 quetzales, el maíz bajó 10 quetzales y en el mercado está al mismo precio, ¿no? Entonces es ahí donde uno puede venir y ver este tipo de fenómenos, ¿no? Porque mi papá se dedicaba mucho a engordar ganado, pero que criaba, no que compraba. Entonces mi papá me dice, no, yo tampoco voy a estar pues perdiéndole a mi ganado, prefiero no engordarlo, sino venderlo a media ceba para que otro lo engorde. Sí. Entonces hubo mucha gente que dijo, no, yo me salgo de acá, no puedo competir. Porque aunque no pierda mi papá en ese caso, no quería estar pues llorando por un precio, ¿verdad? O sea, teniendo algo bueno, produciendo caro. Entonces dijo, no, me quedo acá. Y se terminó el negocio del negocio. Cuando está terminando, algunos siguieron porque tienen su mercado fijo, pero aún así con costo alto. Sí. Y ese es el punto, realmente hay que definir un segmento de mercado también, porque digamos el mercado informal actualmente mata muchos negocios y porque eso pues, no hay nada regulado. Entonces va a depender de, digamos, de si no costeo. Por ejemplo, ¿qué pasa con muchos que dicen en su tema? Es que los venden a 18. Lo que pasa es que no saben costos, es lo que me entra, lo que me sale. Sí. Entonces no definen si el negocio es rentable, no, como que me entre a esta bolsa. Si saque de esta bolsa, no hay problema. Entonces vendo un montón a 18 quetzales. ¿Está ganando? Saber, pero tiene efectivo. Entonces no es un tema de utilidad, sino es un tema de generación y rotación de dinero. No ven un beneficio-costo en el negocio. Exacto, no hay beneficio-costo. Hay plata y eso es lo que se ve. Eso es un riesgo para el segmento, cualquier segmento de mercado. Eso es bueno, la ganadería es un negocio informal. Nunca se había dado esto. El engorde de corral es joven, o sea, tendrá unos 5 años. Entonces no hay un estudio de cómo se comporta el mercado, como lo hay en el pollo, como lo hay en el cerdo o en el café. O sea, se sabe cuándo sube y baja, cuáles son los fenómenos que pueden afectar esto. Pero en esto nunca se había dado. Y eso lo se dijo, digamos, de los mercados de moda o tendencias. Cabal, un amigo hizo eso de engordar, digamos, ganado. No ganó, perdió. Pero realmente porque él entró en el momento en que era la moda y había demasiada oferta. Entonces no le permitió lograr y digamos, lo que tuvo que invertir para el engorde, al final los tuvo que rematar porque no logró llegar a obtener el beneficio. Pero de alguna forma, él dijo, no, sí voy a ganar. Al principio pensé, estoy ganando. Cuando le dije, mira, ¿estás ganando o estás generando plata, rotación de dinero? Y cuando vimos lo que estaba pasando era flujo de efectivo, o sea, vendía y compraba, vendía y compraba. Cuando hicimos el análisis al final del periodo, porque estaba invirtiendo, no ganó un centavo, pues además perdió. Entonces eso, digamos, es parte de lo que nos toca definir en el mercado que estamos. En los lácteos, por ejemplo, si es una competencia, es difícil, digamos, enfocarnos en el tema de costeo y precios, pero sí es importante definir cómo vamos a costear nosotros para definir si vamos a ganar o perder, porque ese es el enfoque, ¿verdad? Cómo definimos nuestro costo para ver si estamos ganando o perdiendo
y si nos conviene estar en ese mercado o no, o qué decisión se toma para poder definir cada dónde me voy, ¿verdad? Parte de los inventarios también la importancia, digamos, usted asesoría, ¿verdad? Únicamente, o maneja productos. Manejo productos. ¿Qué productos maneja? Núcleos y sales minerales. Ah, ok. Aquí de alguna forma, digamos, dependiendo de la cantidad de productos que manejemos, es muy importante clasificar los productos para definir cómo los vamos a analizar o qué enfoque. Conforme todos los mercados, conforme voy creciendo, pues voy generando más productos y voy agregando más productos o mayor volumen o algunas diferencias del mismo producto que le puedo ir agregando alguna diferencia que puede ser un producto nuevo. Entonces, por lo general, el método más común para clasificar el inventario es la clasificación ABC. Esta es una técnica para segmentar la referencia de productos según la importancia y que como dice el título, en 3 categorías. A, digamos, los más importantes, B, los medios, y C, los menos, digamos, importantes, que va a depender del enfoque que le demos. Por ejemplo, generalmente se establece que el 80% del valor de nuestro inventario está representado en el 20% de los productos. Y el 80% de los artículos representan el 20% de la inversión, que se llama análisis de Pareto. Por ejemplo, usted en maquinaria, me imagino que no va a tener mucho inventario. ¿Cómo maneja usted poco inventario? Entonces, de ahí usted realmente es bajo pedido. ¿Sí? ¿Y de dónde importan ustedes? Estados Unidos. Estados Unidos. Pues ustedes tienen algún equipo para exhibición, para algo así, y ahí básicamente es el inventario. Sí, a veces mantenemos, Sí, vemos lo que se mueve más y tratamos de mantenerlo, por lo menos retroexcavadora, mantener una. Sí, pues. Pero digamos, pero es una unidad, no es volumen de inventario, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, por ejemplo, la categoría A de la clasificación es cuando se manejan varios productos, es un número reducido de artículos, por ejemplo el 20%, y que es el 80% del inventario. De ahí está la categoría B, que es un número medio de artículos, por ejemplo es el 30% de lo que manejo en unidades, que me representa el 15% del costo del inventario. Y la categoría C ya es el volumen de las unidades que manejo, que puede ser hasta el 50% digamos, del inventario y que tiene no tiene tanta rotación o poco valor, que representa el 5% del total del inventario. Entonces, por ejemplo, para tener, cuando clasificamos los inventarios en ABC, a lo que nosotros clasifiquemos como A, pues hay que tener una gestión más cuidadosa, efectiva, estimación de compra más puntual, más analizada, porque es donde realmente va a estar nuestro costo, o si lo vemos por rotación, es lo que más vendemos. Entonces, de alguna forma, es lo que no podemos decir, no hay por qué, o hay más oferta en el mercado y nuestro cliente lo que va a pasar es que va a lograr encontrarlo en otro lugar, ¿verdad? De ahí están los productos B, que pues ya es, digamos, lo medio, que es productos que sí vendemos por complemento, que hay menos oferta, que nos da más tiempo de poder gestionar la venta y que de alguna forma igual tenemos que planificar la demanda, pero nos da más oportunidad para poder gestionar la compra o la producción. Y están ya los productos C, que de alguna forma, pues esto, aunque lo tenemos, puede ser un producto que solo lo tenemos por la línea y por la gama, pero que no está nuestra ganancia ahí metida o nuestra rotación. Entonces, de alguna forma, pues ya lo vendemos, pero hay tal vez algunos productos puntuales que necesitamos tener, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta es la tablita como un ejemplo, cómo se manejan los inventarios o una clasificación. La categoría A debe estar entre el 75 y 80% del valor del costo. Donde está el valor del costo o de la rotación, esos son nuestros inventarios A, que por lo general va a ser entre un 15 y un 20%, o sea, no todos los productos van a rotar igual. La categoría B va a ser como el 15% del valor del inventario y alrededor de un 25% de la cantidad de unidades que tengamos. Y la categoría C, o sea, al revés, la que más tengamos, pero la que menos costo debe tener, y así es como se clasifican los inventarios. Yo manejo varios productos así. Supóngase, yo tengo los de mayor rotación, en mi caso son los núcleos para ser concentrados para bovinos. Ajá. Luego tengo los que son las sales minerales, que por el área donde estoy, como las crianzas ahí ya no mucho, sino que se dedicaron a estos engordes,
ya son como que los segundos que muevo, y los terceros pues ya son de aves y cerdos. Entonces, O sea que son los que menos muevo. Exacto. Entonces, ahí cómo podría clasificarlos, por ejemplo. va, mire, aquí digamos, o sea, aquí se define un criterio. ¿Cómo quiero, digamos, definir mi inventario? ¿Lo quiero clasificar por lo que me cuesta o por lo que me rota? Tengo que definir uno de los dos criterios, ¿sí? No, a mí, por ejemplo, en maquinaria es muy importante cuánto cuesta, porque de alguna forma ese es el valor del dinero. Entonces, por decir, puedo definir, digamos, en la inversión. O puedo definir, no, lo voy a definir no por lo que me cuesta, sino por la cantidad que vendo. Entonces, va a definir cuánto roto. Puede ser que lo que más vendo no necesariamente sea lo que más caro sea. Entonces, debo definir uno de los criterios. Entonces, si usted va a definir en venta, es decir, en rotación, en la cantidad de unidades que vende, entonces lo va a generar y va a decir, bueno, de cada código de producto se puede marchar aquí, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, digamos, aquí está la cantidad y el tipo de producto. Entonces, por ejemplo, puede ser el producto, aquí lo hagamos con un producto, el 1, no sé cómo aquí ponerlo, y vendemos 500 unidades, por ejemplo. Y ahí vendemos el producto 2 y vendemos 300 unidades. De ahí vendemos el producto 3 y vendemos 200 unidades, digamos. Y de ahí empieza el 4, el 5 y el 6, donde vendemos 50, aquí vendemos 30, aquí vendemos 40, y hay 7, 8, 9 y 10. Y aquí vendemos 5, aquí vendemos 8, y aquí vendemos 10, y aquí 5. Entonces, yo lo que voy a sumar cada producto es cuánto es mi venta total, ¿sí? Digamos aquí son 500, 800, 1000, 1050, 1080, que serían 1180, 1195. Vamos a ver aquí porque no voy a sumar mucho. 1195, 2005, 2015, 2020, ¿sí? Y saco un porcentual de lo que es el precio de cada uno, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es el porcentaje de la venta de cada uno de los productos? Este es en cantidades. Puede ser que yo diga, por ejemplo, que esto me cueste, que esto lo venda a 5 quetzales, pero esta lo venda a 2000 quetzales. Entonces, mi venta en esto es mucho mayor que mi venta en esto, ¿sí? Entonces, yo tengo que definir en qué quiero definir cómo lo voy a clasificar, en dinero o en cantidades. Y de eso va a variar, porque de repente va a decir, de esto vendo poco, pero me cuesta bastante y mi utilidad es alta. O de esto vendo bastante, pero de aquí saco mi utilidad y lo que poco que vendo de esto, de alguna forma que lo venda caro, no me genera tanto. Entonces va a depender del enfoque que yo le quiera dar. ¿Sí? Entonces, si usted quiere clasificar por rotaciones, por cantidad que vende, los A van a ser los que más cantidad mueven. Si usted lo quiere generar por utilidad o por, digamos, costo en mi inventario, es decir, quiero variar cuánto me cuesta comprar y cuánto mantengo en mi inventario, entonces lo voy a ver cuál es el costo y cuál es tu valor costo, ¿verdad? Esos son los dos criterios que se deben utilizar. Entonces, por ejemplo, si usted dice que usted más vende, ¿es en cantidad o en dinero? En cantidad. Ok, entonces, por ejemplo, si usted dice, ok, entonces ese va a ser un producto A para mí, si defino que mi criterio va a ser cantidad. Pero, si digo, va a ser, porque de alguna forma hay productos, como les digo, que si yo lo defino en temas, digamos, de cantidad de venta, es lo que me maneja mi negocio. Aunque tal vez no sea tan, no sé, el precio que venta no sea tan alto, pero es lo que me va generando por lo menos los costos fijos y todo, y mi utilidad la tengo en otros costos, por ejemplo, puede ser. O sea, Pues así como, por ejemplo, yo vengo y lo que logro es fijar un precio. Generalmente, en los productos que estoy manejando, en el A y el B, por así decirlo, en el que vendo mucho y vendo medio, el costo es el mismo. por ejemplo, vamos a poner un producto azul. ¿Y cuánto vende? Tenemos un promedio. Pongámosle unas 400 bolsas. 400. Sí. El producto, vamos a producto 1, no lo clasifiquemos el producto 1. El producto 2, Como unas 200. 200. ¿Cuántos productos maneja usted? 3 generalmente. Vamos a un producto 3. ¿Cuál es el tercer producto maneja el tercero? Ahí estamos hablando de unas 10 bolsas. Bien bajo. Si usted se da cuenta, basado en esta cantidad, usted tiene fácilmente su producto ABC. ¿Por qué? Porque es por rotación, porque es por volumen. Entonces,
Aquí usted dice, este es mi producto de mayor rotación. Eso es fácil. Pero lo que va a pasar si usted lo define en costo, es decir, cuánto me cuesta esto comprar y cuánto me genera en venta. Entonces, este es el porcentaje. Este me cuesta 2 quetzales comprarlo, pero este me cuesta 40 quetzales y este me cuesta 100, ¿sí? Entonces aquí va a ser diferente, porque usted dice, aquí lo que tengo son 800 quetzales de costo, aquí tengo, ¿qué serían qué? 8,000, ¿sí, ¿verdad? Sí. Y aquí tengo, ¿qué sería? 1,000, ¿sí? ¿Sí, ¿verdad? Sí. Si se dan cuenta, aquí tiene más dinero que en estos dos, entonces su clasificación cambia. Su A es este, su B es este y su C es este, por cuestión de dinero. Entonces, ¿cómo defino yo? ¿Cómo quiero rotar? ¿Cantidad o costo que me cuesta? Y entonces ahí lo va a definir. Ok, ¿Sí? mejor no meto más producto, papá. Realmente, a veces Rolando si manejo 2, 3 no lo hago, pero siempre es importante para irlo clasificando porque todo lo que queremos es crecer. O sea, ninguno quiere estancarse, quiere tener más productos, más venta, más volúmenes. Entonces, de alguna forma me da también la pauta de ir viendo tal vez algunos productos de alguna clasificación que lo que voy a ver es que no me generan y lo único que me genera es un gran gasto operativo de estar comprando, trayendo, llevando y no es algo que me genera. Entonces, ahí tomo la decisión de eliminar productos y buscar nuevos o mantener las líneas. Eso es parte, digamos, del enfoque de definir un producto. Entonces, como estábamos hablando, para poder clasificar, lo primero que tengo que definir es basado en qué lo quiero clasificar. ¿En ventas o costo? ¿O en rotación, en cantidad? O sea, ¿cuál de los dos criterios quiero tomar? Clasificar el inventario según lo que decidamos y de ahí calcular las ventas o el uso, digamos, de los productos, que es el acumulado que hicimos en los porcentajes que nos va a dar dónde está el 80% y ahí vamos a decidir, ok, en estos 5 productos está el 80%, ahí está prácticamente mi grupo A, basado en cantidad o basado en costo. Algo importante, por ejemplo, es, dependiendo cuando se tienen ya volúmenes más grandes de inventario o de bodega, pues sí asignarle un espacio específico en las bodegas es importante por el tema, digamos, de eficiencia. Por ejemplo, yo trabajé, he trabajado en 3 áreas principalmente, digamos, yo trabajé en cervecería, que estuve en la parte de compras y abastecimientos durante 5 años, que eran materias primas lo que se compraba. Entonces era un tipo de producto. De ahí estuve en alimentos, que estuve en unos 2 años como gerente de operación del centro de distribución, y de ahí estuve en ser automotriz 15 años viendo la parte de repuestos. Entonces 3 segmentos totalmente distintos. Entonces, por ejemplo, en lo que era cervecería, eran pocos productos en volúmenes altísimos, ¿sí? De ahí en McDonald's, por ejemplo, era una cantidad media, se manejaban 2,000, 3,000 códigos en volúmenes altos, algunos no tan altos, en promedios. En Excel, digamos, que eran repuestos, manejábamos 70,000 códigos con diferente cantidad de volúmenes. Pero, por ejemplo, había un turbo que costaba 10,000 quetzales y después teníamos bujías que costaban 1 quetzal. Entonces, ahí, digamos, va definiéndose primero cómo defino dónde está mi rotación, mi producto ABC, y segundo, dónde lo ubico en la bodega. Porque entre más rote, pues más cerca de donde el entrego debe estar. Y entre menos rote, más lejos de la bodega, porque el tiempo que me va a llevar a ir a traerlo o a despacharlo va a ser más largo, pero voy a hacer menos cantidad de operaciones. Entonces, son cosas que ayudan cuando uno se clasifica el inventario y se va teniendo más volumen de inventario. ¿Dónde lo ubico? ¿Cuántas veces lo entrego? Que, por ejemplo, si es un producto que siempre vendo y es, digamos, es mi ganancia, pues definir, no quedarme sin inventario, especialmente si hay más oferta en el mercado, porque es más fácil que consigan. Por ejemplo, nosotros vendíamos uno de los productos que era de alto volumen, costo pequeño, pero digamos que era de rotación, y el margen más grande eran las bujías. Por ejemplo, nosotros importábamos bujías de México, esta MGK, y se vendían, nosotros vendíamos a un cliente 40,000, 50,000, y así en los despachos, 70,000 bujías, porque éramos mayoristas, no teníamos detalle. Y eso, de alguna forma, en costo, si variaba 1 centavo, nos mataba. Y segundo,
habían 2 o 3 que vendían la misma marca, que si nosotros no teníamos el producto, estaban pero atrasito y esa venta ya no se recupera, ¿no? Entonces el cliente, si a él ese le entregó, se quedaba hasta que el otro se quedaba sin producto, nos volvía a pedir a nosotros. Entonces no podíamos quedarnos sin ese producto porque había demasiada competencia. Caso contrario, por ejemplo, en repuestos muy originales para vehículos, nos daba la particularidad de que, mire, fíjese que necesito una puerta específica para un Explorer. En mi mercado no había. Entonces le podía decir, mire, se la voy a traer en 30 días porque igual me esperaba. Entonces, para mí no era un producto de alta rotación, era una clasificación, a veces nosotros ahí usábamos clasificaciones hasta la Z, por ejemplo, y el producto no era de parámetros de rotación, pero si el cliente me lo pedía, se lo traía, pero yo no lo iba a tener en inventario porque me estaba arriesgando a que el producto se me quedara. Pero, por ejemplo, para los Kia Rio o para vehículos de alto volumen, Silvini, ese tipo de cosas, por los choques, había que atender porque si no, está el mercado doméstico, digamos aquí que hay un montón de hueseras que lo pueden conseguir. Entonces, cuando yo traigo, ya lo compré. Entonces, es un riesgo de no tenerlo porque pierdo la venta. Entonces, ahí es donde defino, al clasificar mis productos, qué tipo de cómo los voy a tratar, o sea, cuánto voy a tener, dónde los voy a ubicar, qué precio les voy a dar, porque no es lo mismo un producto, digamos, que haya bastante oferta en el mercado o que sea un producto, digamos, de bajo movimiento, qué precio le voy a dar. Por ejemplo, si no lo muevo, ¿qué me interesa? ¿Salir de venderlo por soporte o realmente lo estoy ganando? Entonces ahí, o al producto realmente necesario, ¿qué precio le voy a dar? ¿Hay oferta o no hay oferta? Entonces, para eso me sirve clasificar los inventarios. Entonces, por ejemplo, esta es una parte, aquí como les decía, dependiendo del volumen de productos que vayan manejando, a veces se va subclasificando las clases. Por ejemplo, estas son las normales ABC, se va generando, digamos, es decir, se toma en cuenta 2 cosas: el movimiento, digamos, del producto y la fluctuación. ¿Qué quiero decir con eso? Puede ser que lo venda, digamos que venda 100 todos los meses, pero que venda 100 unidades, pero no todos los meses. Un mes sí, un mes sí, un mes no puede ser. O, digamos, tengo una demanda estable, vendo 100, 75, 90, pero lo vendo todos los meses de alguna forma, pues es un producto constante de cierto movimiento, pero que su fluctuación es baja. ¿Por qué? Porque lo vendo siempre. Pero de repente vendo 1000 de un producto, que vender 5000 de un producto, pero voy a vender 5000 otra vez dentro de 6-7 meses. Entonces mi fluctuación es alta porque, aunque venda bastante o venda una cantidad, no lo vendo constantemente. Entonces eso también influye en la parte de cómo clasifico mi inventario. Aunque de repente un mes o un par de meses me salga que vendí bastante, pero si no lo vendo siempre, eso pues es una fluctuación y también lo clasifico de esa forma, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, por ejemplo, definir la ubicación en la bodega, precios diferenciados, niveles distintos de inventario es parte de lo que se tiene que manejar cuando se clasifican los inventarios, y dependiendo de eso, pues ya se genera información. De ahí algo importante, digamos, el tema del justo a tiempo. De alguna forma, eso es lo que nos va, el objetivo es reducir los inventarios. Hay empresas de alguna forma que empiezan con estrategias para poder traer los inventarios o tener los inventarios en tiempos más cortos, lo que le permite es tener inventarios más bajos y por ende menos inversión en el inventario y más flujo de efectivo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para poder generar lo que es el justo a tiempo? Hay 3 cosas. Primero, tener una programación adecuada de compra, es decir, establecer una programación, cuándo analizo, cuándo voy a comprar, cuándo lo pido, etcétera, etcétera, para poder monitorearlo. Segundo, establecer proveedores confiables. O sea, no puedo decir, acabo de conocer a este proveedor y entonces yo voy a generar un inventario en justo tiempo. No, ya tengo que tener una relación estable, ya tengo que tenerlo conocido, ya sé que sí me despacha a tiempo, que cumple con sus tiempos de producción y entrega. Eso me va a permitir definirlo. Y lo otro, por supuesto, es con manejar eficientemente mis inventarios, que significa controlarlos, saber cuánto tengo, cuándo viene, cuándo voy a vender, mi producción de venta. Eso lo que me genera es poder tener inventarios justo a tiempo. Pero para eso tengo que analizar todo lo que es mi estructura, digamos, de mercado, compras, producción y venta. Eso es muy difícil, porque uno puede necesitar, o sea, uno puede llevar el control, pero el proveedor puede atrasarse, ¿no? Sí, por eso les decía que parte, digamos, del punto, por ejemplo, son proveedores confiables. Por ejemplo, en McDonald's, digamos, teníamos proveedores, en ese, por ejemplo, de la papa. Ese proveedor era puro relojito, o sea, ese no fallaba. Ese, mire, pero eso sí, le mandábamos la producción estimada
y teníamos 2 meses, o sea, le mandamos producción de 1 año y 2 meses antes teníamos que irle haciendo ajustes si queríamos. ¿Y si son papa? Sí, el papa producía esas cosas, sí, los papas vienen para acá y todo. Sí. El mito de la papaya, ¿verdad? Así que era papaya. No sé, es papa. Y entonces ese era un proveedor muy estable, por ejemplo. Pero, por ejemplo, compramos el queso localmente a una empresa, digamos, los quesos, todo, y era un dolor de cabeza. No nos quedamos en esto, no tenemos, sí tenemos. Entonces ahí tuvimos que buscar otras opciones para poder definir, porque ahí sí, digamos, después de todo el proceso que se hizo, si era, yo hago mis compras, les recibo todos los lunes, digamos, lo local, todos los lunes, y se entregaba en tiendas, digamos, ya no llegaba a esa restricción. Me entregan en cada tienda, digamos, a los proveedores locales, algunos, especialmente los refrigerados, ya no los pedíamos nosotros, sino, o las verduras, por ejemplo, que las entregaran en cada punto. Pero eso, digamos, era una negociación con los proveedores, establecerse una prueba de error, ver cuánto tiempo. Ya cuando definieron proveedores que sí eran estables, pues ya se podía hacer eso. Por ejemplo, el tema de repuestos, para Mitsubishi, los japoneses eran impecables. Esos decían, no, mire, el contenedor se tarda en venir, usted me lo pide, y si era un contenedor, yo lo tenía aquí en 90 días, digamos, era el tiempo, y eran 90 días, empacadito. Eso es cuando estaba en Japón. Se les ocurrió pasar a digamos, la fábrica, el despacho de repuestos a Latinoamérica de Mitsubishi a Los Ángeles. Un acabose total. O sea, nunca venían, se atrasaban, no tenían. Y nosotros, que veníamos ya con un tema de justo a tiempo, nos mató. O sea, tuvimos que empezar a pedir inventarios más grandes, tuvimos que reorganizarnos, porque el cambio de proveedor o el cambio de estrategia de ellos nos paró matando. Veníamos trabajando así 10 años y en 1 año nos asesinaron. Entonces, ese tipo de cosas impacta, digamos, en todo el tema de que el proveedor es una parte clave para poder lograr. Es que el vender, el no hay, es complicado. Entonces, esa era parte de ahí, sobre todo los consumibles, por ejemplo, porque imagínense, no hay filtro de aceite, era un dolor de cabeza, y era, no tenían, no tenemos, y muy tranquilamente, miren, no tenemos, y vamos a tener dentro de 5 meses, y uno. Entonces quisimos empezar a incrementar nuestros inventarios de seguridad. Y híjole, entonces iban inventario porque ellos se quedaban sin producto. Entonces ahí, y en este caso, ¿qué era el problema? Que es el único proveedor que le podíamos comprar. Entonces sí estábamos complicados. No era, por ejemplo, con un producto, no sé, por ejemplo, pan, los de McDonald's que compraban en ese momento a Pan Europa, por ejemplo, a Panifica. Entonces ellos, si no tenían, pues habían otros 3 que querían entrar, pues, entonces había opciones para poder negociar. Hay cuando a veces hay productos que les compramos y no tenemos otra opción. Entonces, si ese proveedor no es estable y no es regular, meterse a tratar de tener mucho tiempo es muy difícil. Pero esto, digamos, no solo para productos, sino para servicios también se puede hacer. Por ejemplo, yo ahorita estoy dando una consultoría en el IX, tratando de arreglar los procesos. Y de alguna forma parte de lo que se está implementando, digamos, para poder reducir los tiempos de atención, es esto. ¿Por qué? Porque de alguna forma es el justo tiempo de una operación que se genera, que era un proveedor anterior, y lograr hacer ese resultado es lo que va a permitir reducir los tiempos en cada punto. Por ejemplo, para una asesoría. Bueno, ¿sabe qué? Hay alguien que hace, por ejemplo, en el tema de los pagos de subsidios. Para un pago de subsidio, alguien suspende a una persona. Después de que suspende a una persona, hay un proceso de pasar la suspensión a otra unidad que empieza a analizar para requerir información para validar el historial del afiliado para poder validar si le puede pagar el subsidio. A partir de que decide que si le puede pagar el subsidio, pasa a una etapa de aprobación. Después de la etapa de aprobación, pasa a una etapa otra de aprobación, porque ahí todo lo aprueban como 3 veces, y de ahí pasa a una parte de pago. ¿Qué pasa? Que desde la parte que suspende, deben cumplirse 2 días para entrega y se tardan 15. O sea, no hay justo tiempo. Entonces, sí, mi proveedor en ese caso, que es el hospital, para el otro que pueda pagar, nunca cumple. Entonces, desde ahí, eso, digamos, no se cumple, pero en servicios también se puede implementar con que la operación y los tiempos que me ofrecen para entregarme, sea un producto, o sea un servicio, o sea algo, se cumplan. Entonces, es parte de lo que se puede trabajar en cualquier metodología, en un proveedor de servicio o productos de vivienda. Las bases del justo tiempo, precisamente lo que estamos hablando, procesos eficientes y óptimos. Si los procesos no están revisados y optimizados, es muy difícil hacerlo. Que las operaciones sean simples, digamos, por ejemplo, en la parte de cuando se importa, si mi proceso de importación es complejo, que viene el producto y que se me va a revisar a cada rato, eso
me puede generar una problemática. Por ejemplo, hay productos u orígenes de que salen en rojo siempre en las aduanas, por ejemplo. Es decir, mire, viene a encontrar no sé qué, y en rojo, y en rojo, y en rojo, y en rojo. Eso a mí me afecta porque entonces el proceso no es simple. Es decir, nosotros nos pasaba, por ejemplo, en una empresa que venía un contenedor de un origen y nos decía a revisión, y siempre a revisión, no sé por qué. Entonces, al final, lo que identificamos era que la naviera que nos lo traía y digamos, el corredor había tenido un problema de un contenedor de drogas hace algunos tiempos. Y entonces, todo se lo revisaban, todo. Entonces, era un dolor de cabeza. Y nos pasábamos con carta, mire, carta para que nos soltaran las mercaderías. Pues ahí tuvimos que hacer ciertos arreglos, pero ese tipo de problemas, que la operación no sea simple, pues no permite. También una parte importante del uso de tiempo es que nos permite reducir los desperdicios o eliminarlos. Es decir, por ejemplo, si el producto si es perecedero y lo recibo mucho más cerca que lo voy a utilizar, no me arriesgo a almacenarlo y que se me vaya a vencer. Por ejemplo, eso es parte importante ¿verdad? O sea, que tener lotes específicos. Necesito 50 para esta semana y pido 75 para tener tu seguridad y sé que mi programa me cumple, pues no estoy pidiendo para el mes, pido semanalmente, por ejemplo, ¿verdad? Frecuencia de pedidos. Y la flexibilidad de la programación de compra, de ir revisando para saber si tengo que hacer ajustes. Bueno, sigamos con la segunda parte. Como les decía ya, después de que vimos lo que es la parte de qué es el inventario, el tema, digamos, de la evaluación y cómo se clasifican, está la parte de lo que es ya la gestión de inventarios. En sí, la gestión de inventarios lo que busca es planificar, digamos, un inventario, organizar y controlar de manera eficiente todas las actividades que estén involucradas en el manejo del inventario de una empresa. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, la gestión de inventarios tiene dos partes principales, lo que es la administración de inventarios, que lo que busca es, no sé si se ve ahí, creo que está pequeño, pero dice maximizar el nivel de servicio. ¿Qué significa eso? Realmente siempre tener producto para los clientes, o sea, decir, los inventarios están relacionados directamente con lo que es el servicio del cliente y poder lograr utilidades. Si no tenemos una buena gestión de inventarios, de repente tenemos un muy buen producto, pero no significa que eso nos va a satisfacer. Por ejemplo, yo tengo una conocida que tiene una empresa de muebles y los muebles son de muy buena calidad, un precio accesible. Digamos, la ventaja que ella tiene es que son, digamos, muy modernos, pero sin pasarse a lo extravagante. Pero realmente nunca tiene los productos disponibles. Siempre es, si ya sabe qué maneja, pero siempre es, no tengo. Entonces yo le dije, mira, yo te paré comprando porque sos mi amiga, pero decía, no, ¿cómo haces que tu empresa crezca? Y platicando con ella, pues la mamá siempre vino manejando la empresa toda la vida y nunca han tenido alguien que maneje los inventarios. Entonces, ¿cómo manejan los inventarios? Nos quedamos sin inventario, pidamos y mandan a pedir. ¿Cuántos clientes ha perdido así? Ni idea tiene, pero dice, mire, un montón de clientes que ya no vuelven a comprar, precisamente porque no tienen, y no tienen que tener todo lo más grande. Por ejemplo, sillas, que no son costos, digamos, tan grandes, son productos que se les van moviendo constantemente. No tenía sillas, entonces alguien lo va a comprar rápidamente a otro lugar. Digamos, hay cosas que son más puntuales, como que son ya a producción o a algún estilo, pero todo ese tipo de cosas es lo que busca una gestión de inventarios. Maximizar el nivel de servicio, que lo más complejo cuando le piden a uno que maneje inventarios es, quiero que siempre tengas, pero que tengas un nivel de inventario bajo. Entonces dicen, ¿cómo voy a tener siempre un inventario bajo? Y ese, digamos, es el objetivo de tener, pero sin que tener signifique tener las grandes montañas de productos, sino realmente sin llegar a cero. O sea, porque yo puedo estar, ok, voy a tener siempre, entonces voy a tener 1000 de todo. No, porque entonces el producto, hay dinero pagado, se puede estropear, etc. Entonces, ¿cómo logro obtener ese inventario necesario para poder atender a mis clientes? Y la otra parte, pues ya es el control de inventario, donde es un tema de la compra, el almacenamiento, el conteo, el registro y los indicadores que puedo tener para poder controlar el inventario. ¿Cuáles son los beneficios de lo que es la gestión de inventario? Reducir costos, rentabilidad de negocio, comprar más eficiente y controlado, alcanzar compras por volumen. Por ejemplo, al yo saber cuánto voy a manejar y mi gestión, yo puedo definir, bueno, tal vez me arriesgo a esto, voy a hacer este volumen, puedo dar una planificación y llegar con un proveedor y decirle, mire, mi plan de negocio es que comprarle un año es tanto.
No es lo mismo decirle, le voy a comprar 20 este mes, que le voy a comprar 200 en el año, dependiendo del producto, pues. Pero eso me puede permitir a mí negociar con el proveedor. Mire, mi plan, yo ya tengo ciertos clientes, vi lo que tengo, la demanda que tengo, y a partir de ahí yo le voy a hacer una planificación de compra a usted, o mi compromiso es para usted comprarle durante un año esta cantidad, porque ya tengo una demanda establecida, sin, digamos, pasarnos del tema o calcularlo, pero me permite negociar con mi proveedor. Por ejemplo, un proveedor que empezamos en un negocio, que estábamos en una empresa, dice, mire, vamos a comprar ahorita tantas unidades, y me dio un precio. Entonces yo le dije, no, mire, estas son las unidades que yo quiero para probar como su producto. Si esto funciona, el mercado que tengo es de tanto, y le voy a comprar 40,000. Ah, ok. No, entonces el precio que le puedo dar es este, y para la generación le voy a dar este para que usted la pruebe. O sea, nos permite tomar decisiones, negociar con los proveedores cuando sabemos el volumen que vamos a manejar. Cuando nosotros vamos comprando lo que hoy me viene, porque hoy lo necesito, sin proyectar cuánto puedo hacer, pues estoy a disposición del proveedor porque me ve como alguien pequeño, ¿verdad? Reducción de los costos de almacenamiento, precisamente, es que no tengo que tener mucha gente, digamos, para poder, o varias gente para poderlo, porque realmente mis inventarios son pequeños, entonces voy generándolos de alguna forma para poder no tener las grandes organizaciones para manejarlos. Hay algo bien importante, especialmente en los temas de perecederos, o por ejemplo los repuestos, las baterías se vencen, las llantas se vencen, entonces no puedo decir yo, la voy a traer 50,000 llantas porque igual le voy a vender. No, tienen tiempo de vida. Entonces no las puedo traer, entonces tengo que decir... ¿Qué les pasa, perdón? El hule, digamos, tiene su vencimiento, entonces lo que pasa es que después de cierta fecha, si se venden las llantas, hay un riesgo que pues se rompa, no tenga, digamos, como tiene un nivel de frenado, ¿sí? Y nos miramos si se ve. Y entonces miramos si se ve. Tiene la fecha de Sí. fabricación. Lo que pasa es que el problema que tiene es que la eso me lo dijeron en FPK, pero suponete en las ventas de los chingos estos que tienen así en todo lado, ¿no? ¿Cómo sabes si se vence? Lo que pasa es que el problema es que tiene un código, no todos los códigos son tan leíbles tentativamente, pero sí tiene un código que es cabal mes y año de vencimiento. Entonces ahí de alguna forma lo que pasa es que realmente la problemática que tiene es que cuando ya se venció y ya no llega su pedido, aunque la llanta esté bien, como el hule se va endureciendo, ya el frenado no es el mismo. Por ejemplo, si le dicen, miren, por ejemplo, yo compro unas llantas para un carro y me gusta correr. Entonces, dice, estas llantas pueden frenar a tal velocidad, tienen tal sentido, digamos, de agarre. Las características de la llanta se van venciendo, entonces ya no es la misma. Que va a rodar, pero de repente pasa un hoyo y se me da, esta llanta que no aguantó nada. Lo que pasa es que la llanta ya no estaba, digamos, con sus características originales, entonces se rajó más rápido de lo que creímos, no me aguantó, digamos, dice un banquetazo o un hoyo. No es eso, realmente puede ser que la llanta ya esté vencida, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cada marca tiene su codificación. Sí, pues. Entonces, no es tan fácil para uno de cliente decir, se vence esta fecha. No es tan fácil, ese es el cliente que pero tiene mucha lógica. Por ejemplo, yo compro mi FPK duro, pero a mí me ha salido buena. O sea, yo le he metido 65,000 kilómetros de llantas y todavía tienen buena rodada. Y un amigo mío me dice, vos es que yo compré mismas duro, igual rodada, pero las compró en esta tienda de los muchachos que ponen así en la ruta, hay cosas así. Entonces me dice, a mí no me aguantaron ni 40,000. Entonces puede que ellos vendan llanta vencida. También el terreno. También el terreno. ¿Quién camina entre la salida y vos en asfalto? Sí, la mía, yo la acabo de cambiar y creo que es 33 y son las de agencia, duros de agencia. Pero las de agencia duran menos. Las que vienen de agencia duran menos que las que uno compra. Sí, a mí me duraron 33,000 kilómetros las de agencia. Lo que pasa es que las agencias compran llantas por lote, no por calidad, digamos. Dicen, bueno, van a la fábrica a ver qué llantas tienen ahorita. Esas, démelas porque le quedan y se van. Y entonces, por eso es que no sé si las han visto. Pero hay vehículos que después uno no encuentra la misma llanta en el mercado, nunca. ¿Y cómo se la pusieron? Porque a ellos no les importa, le pusieron esa medida y porque le cuadraron y se van los carros. Cuando llegan a los países, no están los perfiles, no hay medidas, y híjole, es un dolor de cabeza. Y entonces cuando nosotros nos pasaba que tenemos que ir a buscar a las fábricas o a los productores, no, es que fíjense un lote que le vendimos a Nissan, pero ya no la producimos. Yo no, madre, ¿cómo consigo? Entonces, otra marca, o decirle, mire, la relación de los perfiles, mire, esta es la misma, no la va a afectar, y se la puedo cambiar y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, regularmente las llantas de las agencias, con la agencia, uno también, acuérdense que
el periodo del carro, digamos, cuando se la pusieron, el tiempo en que pusieron el carro, viene, que son casi 3-4 meses en que viene un carro a Guatemala. ¿Y vienes ya? No vienen con llantas, ya vienen con llantas, vienen hasta veces 6 meses con un carro para que venga. Y de ahí, como 6 meses para que se lo vendan, la llanta ya lleva un año de ahí puesta, pues. Entonces, probablemente las llantas tienen alrededor de 1 año y medio, digamos, de vida por tope. Ok. Sí. Entonces, eso, digamos, afecta, digamos, al momento de un producto que hay quienes las venden, por ejemplo, y si no se sabe, pues ahí están y las van vendiendo y se calidad del producto. Las baterías igual, por ejemplo, pues las baterías tienen su tiempo de vencimiento, que se recarguen, pues tienen su tiempo de vida. Y todo, y así, ¿ves? Qué importante. Por ejemplo, las plumillas, digamos, igual tienen tiempo de vida, no es que las plumillas sean eternas para venderlas, o sea, se van endureciendo igual que el luna y se pierden. Entonces, hay productos, digamos, en repuestos que igual vencen, y los perecederos en alimentos, no digamos, ¿verdad? Otro tema es la obsolescencia de un producto, por ejemplo, maquinaria, que la compremos pensando que va a traer y nunca la vendimos y salga la siguiente versión. Entonces, nuestro producto empieza a perder valor en el mercado porque hay una versión nueva. Por ejemplo, las computadoras, ustedes se dan cuenta, sale una versión y a los 6 meses sale otra y la otra se bajó el 50% del precio. Los teléfonos, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo, digamos, de riesgos se van generando en diferentes mercados: tecnología, equipos, repuestos, alimentos, maquinaria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la gestión de inventario, como les comentaba, tiene, digamos, 3 fases: la planificación de la compra, organizar que es toda la logística del inventario, el manejo y todo ese tipo de cosas, y el control ya de cuando lo tenemos físicamente. Digamos, la primera parte para poder comprar es seleccionar un proveedor. Puede ser que ya lo tengamos, pero, por ejemplo, puede ser que nuestro producto sea local o sea importado. Entonces, lo primero que tenemos que validar es con qué proveedor trabajamos, evaluar nuestro proveedor. Puede ser que sea el único, puede ser que sean varios, pero evaluemos qué características tienen, porque basado en las características que tienen, así voy a manejar mi inventario. Por ejemplo, un proveedor local, ¿qué ventajas tiene? Los periodos de reposición son cortos, el nivel de inventarios son más bajos, menos riesgo de obsolescencia o vencimiento porque me lo va entregando parcialmente, menos necesidad de espacio tengo, digamos, algo que hablamos ahí, la opción de la consignación, que no le gustó, pero que se puede hacer, esa es una opción. Pero la desventaja que tengo es que no hay un control en el precio y otras empresas tienen el mismo producto. Entonces, es decir, para empezar me puede funcionar, pero es un tema donde no controlo el inventario, como decían, como tengo un intermediario o alguien es el que manda el producto o tiene contacto con la fábrica, me puede afectar. En contrario, cuando es un proveedor de importación, pues tiene menores costos porque estoy comprando directamente, hago negociación directamente con el fabricante, hay, digamos, mayor líneas de producto. Por ejemplo, lo mismo para zapatos, por ejemplo, no sé si les ha pasado, que de repente uno ve una marca de zapatos en internet, qué bonitos zapatos, cuando van a preguntar a ti, no, esos no los traemos. ¿Por qué? Porque no vienen todas las líneas en Guatemala. O los vehículos, por ejemplo, no todas las líneas de vehículos que se desarrollan pues son para Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, fíjense que yo quiero el carro, no, ese no está desarrollado para Latinoamérica. O sea, ese tipo de cosas, o las computadoras igual, los teléfonos, los relojes, todo ese tipo de cosas, no todas vienen para los mismos mercados, pero sí nos da la pauta que el proveedor nos puede decir: mire, tengo toda esta gama de productos hacia esa región para ver si nos interesa. El control de costos y precios es porque realmente los importar pues, no es tan fácil la movilización de precios. Actualmente hay un tema, digamos, de internacional, que es un tema de valuación, digamos, de precios, tasación de precios, para poder definir qué precios se van a tener en el mercado. O sea, como se hacen cartas digamos, de pago, todo ese tipo de cosas, se establecen, digamos, periodos de 1 año por lo menos para definir precios y se van haciendo como avisos. Eso nos permite, pues, por lo menos establecer un precio cuando se importa. Entonces, digamos que podemos manejar precios, pero en desventaja tenemos que tener mayores inventarios porque tenemos que importar mayores volúmenes. Y los periodos de traerlos son más largos. Entonces, para poder comprar, lo primero que tenemos que definir es la demanda. Entonces, pues la demanda es todo lo que creo que hay 2 tipos de demanda. Hay una demanda que se llama real y una demanda que se llama creada. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros venimos y le decimos a un cliente: fíjense que estoy vendiendo
todos los meses a un cliente le estoy pidiendo 50, y qué bueno que este mes me compró 1000, qué lindo, dice uno. Entonces dice que buena esa compra, entonces empiezo a planificar y empiezo a sacar mis promedios, entonces mi promedio de demanda crece. Y de repente al siguiente mes ya no me compra esos 1000 ese cliente, sino me vuelve a comprar 100, 200 y sigo así. Y de repente me vuelve a comprar en 8 meses otros 1000, por X o Y razón. Entonces hay una demanda real y una demanda creada, digamos, dentro de esas compras. ¿Cómo se evalúa? Por ejemplo, si yo le dice al cliente, esta cantidad 34 un mes, 54 el otro mes, y un mes compra 450, de ahí 16, de ahí 23, de ahí 43, hay una cantidad que realmente no está dentro de lo normal que me va a comprar. Por ejemplo, en ese caso, si siempre me ha comprado 34, 54, de repente de 2 cifras, que me haya comprado 450 en ese mes, no es real. Entonces, esas 400 es una demanda que se creó por algo específico. Puede ser que a él le haya salido una oportunidad de negocio puntual, puede ser que él se haya arriesgado a generar un mal inventario, puede ser que haya sacado una promoción de ventas, por ejemplo, algo que haya estado y que cuando me la compró a mí me generó una expectativa donde mi promedio de compra o mi promedio de mi demanda vaya a crecer. Entonces, esos 400 no se toman para poder generar mi promedio o cuánto es lo que realmente es mi demanda del producto. Entonces, esto digamos es la demanda real, quitando esos 400, me quedan 50. ¿Qué es lo recomendable para sacar la demanda? Tomar un periodo de 6 meses. Eso digamos es el promedio internacional que se toma. 6 meses es lo adecuado. Hay empresas que toman un año, por ejemplo, pero 6 meses por lo menos nos da una estabilidad reciente y se va actualizando. Entonces, saco, pues realmente es el promedio de todo lo que vendí durante esos 6 meses y saco mi promedio mensual. La marca es Monthly Average Demand, la demanda promedio mensual, que es el promedio que he vendido durante esos 6 meses, para que me dé una extensión. O sea, mi demanda no son 43, no son 54, ni son 16, son 37 unidades, que es el promedio de 6 meses. Basado en eso ya puedo decir que tengo una demanda de producto y eso con esta demanda es que yo puedo hacer mis proyecciones de ventas, de compras, hasta de presupuestos. Por ejemplo, decir, bueno, yo quiero crecer y mi demanda actualmente son de 40 unidades mensuales que vendo. ¿Qué significa eso? Que tengo que comprar materia prima A, materia prima B, materia prima C, y esas materias primas me cuestan tanto y de esas 40 unidades utilizo cada X cantidad de cada uno. ¿Cuánto me cuesta? Ok, entonces necesito para 6 meses por lo menos tener ese producto porque me lo van pidiendo, pues si doy crédito y ese tipo de cosas. Ahora, esa es una proyección, digamos, del presupuesto que voy a tener para comprar, porque no sé si, digamos, hay mercados en su mayoría, ustedes es compra-venta, digamos, contra entrega, dan crédito, ¿cómo lo manejan? Ambos. Yo manejo, prefiero contra entrega, sí, pero toca crédito. En maquinaria, ustedes creo también. Un poco crédito. Poco crédito, solo contado. ¿Ustedes? No, nosotros sí. Contra entrega. Contra entrega. Ok. ¿Y ustedes? Crédito. Crédito. Sí, pues. Entonces ahí es donde les digo, realmente, como el flujo de efectivo no es el mismo, yo tengo que proyectar cuánto voy a tener, porque no puedo esperar a que me paguen para comprar, porque si no, si usted me compra, si usted me paga, compro. Y si no me paga, entonces se vuelve como un círculo vicioso. No compro porque no tengo y no tengo porque no compro. Entonces, ¿qué hago? Tengo que proyectar cuánto voy a necesitar de flujo de efectivo en esos meses para ver si me arriesgo o no, cómo va a ir, qué pasa si un cliente no me paga, etc. O sea, hasta para temas financieros me sirve saber cuál es mi proyección de venta. Especialmente, digamos, hay productos que tienen estacionalidad, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si en mis productos de ustedes hay un pico, digamos, en algún mes del año. Bueno, usted dijo que sí, que en diciembre, por ejemplo, el pollo crece. Diciembre y café como en marzo, cuando ya febrero, marzo, cuando ya terminó y está en bodega y empiezan a sacar. Sí, pues. ¿Y con ustedes? ¿Es estable, es eventual? No, se mantiene. A mí, mi pico es el verano. El verano. Sí. Sí, el pico. Entonces, ese tipo de estacionalidad, pues lo puede visualizar para poder determinar, por ejemplo, que su demanda no va a ser la misma en la época de invierno que en la época de